Hola, saludos a todos los que están conectados. Hoy 12 de febrero se celebra el Día Internacional contra la Epilepsia y justamente el objetivo de este día es educar y concienciar a toda la población sobre esta enfermedad que afecta a más de 65 millones de personas. Y es que es una enfermedad que no es nueva, es una enfermedad que incluso en la Biblia lo puedes buscar en Mateo de capítulo 17 del 14 al 17 y en Marcos en el capítulo 9 del 17 al 20, donde uno de los militares de esa época se acerca a Jesucristo y le dice: mira, tengo a mi hijo que se queda rígido, es decir, describe la crisis como tal, le dice que rellena sus dientes, se pone rígido, cae al agua, cae al fuego sin tener una conciencia de lo que está haciendo, y pido que por favor lo sanes. Bueno, justamente en la Biblia se describe algo al respecto de la epilepsia, y sin duda los personajes históricos también, personajes históricos como por ejemplo, que ocultaron, por cierto, que padecían de epilepsia, como lo es Vincent Van Gogh, Alfred Nobel, Alejandro Magno, Mahoma, Isaac Newton y el gran Julio César, el más poderoso de los emperadores romanos, que padecía también epilepsia y mantenía una situación de enfermedad que también nunca se supo. La epilepsia son crisis que recurren durante el tiempo y se convierte en una enfermedad de tipo crónica, es decir, tres palabras claves: crisis, recurrencia y cronicidad. Esa es la definición de la epilepsia. Y la clasificación es muy sencilla. Se clasifica en crisis convulsiva, porque tiene un componente de tipo motor. Es decir, el componente de tipo motor hace que el paciente tenga movimientos tónicos y clónicos, que más adelante rápidamente se los voy a explicar. Estas crisis convulsivas se clasifican en generalizadas y la otra clasificación es focales. La crisis no convulsiva es donde está la crisis de ausencia, sobre todo en niños, donde no hay componente motor, y las crisis de automatismo cerebral, que ocurre generalmente en pacientes ancianos. La crisis convulsiva entonces se refiere a una descarga eléctrica anormal en el cerebro, es decir, una descarga eléctrica descontrolada, porque todos los seres humanos tenemos descargas eléctricas en nuestro cerebro, pero esa descarga eléctrica sostenida anormal es lo que se denomina entonces crisis convulsiva. ¿Cuáles son las fases de una crisis convulsiva? Bueno, primero el aura, segundo la crisis tónica, la crisis, el componente clónico, el componente de relajación esfinteriana, es decir, antes de esto el componente neurovegetativo, el componente de relajación esfinteriana, y finalmente la recuperación y el componente post-ictal, es decir, posterior a la crisis, que es generalmente acompañado de confusión, cefalea, etc. Todas esas fases son características descritas por Lennon Gastaut hace más de un siglo. Y justamente las fases de una crisis convulsiva, ya descritas, sabemos y entendemos que la duración, una crisis convulsiva no dura más de 5 minutos, y eso está descrito por la literatura. Sin embargo, también nosotros en nuestra vivencia diaria como neurólogo y como especialista en esta materia, básicamente no dura más de 3 minutos. Pero bueno, en la literatura está descrita no más de 5 minutos. Cuando es más de 5 minutos, entonces se describe como un estatus convulsivo. Los aspectos clínicos de esta enfermedad son importantes, es decir, realizar nosotros como médicos una buena historia clínica, un buen examen físico, describir o el familiar, por supuesto, sin duda alguna, en este caso, quien presenció la crisis convulsiva, los signos de genuinidad convulsiva, la simetría, la ritmicidad, la sincronía de esos movimientos. La convulsión generalmente el paciente la padece con los ojos abiertos por la contractura. Contracturas, recuerden que son contracciones anormales de todos los músculos, incluyendo el músculo frontal. Eso evita que los ojos estén cerrados. Y por supuesto los análisis de laboratorio, que son importantes realizarlos, y la neuroimagen, que de eso nos encargamos nosotros en la interpretación, y por supuesto los pasos a seguir.